Hola, hoy vamos a ver el zoológico de puntos de equilibrio con el que nos podemos encontrar en sistemas de más de una dimensión, ¿ya? Y para esto vamos a dibujar toda la variedad, todos los tipos de retratos de fase con los que nos podemos encontrar. Para sistemas lineales, x punto igual a por x, ¿ya? Donde la manera de dibujar el retrato de fase va a ser calcular los vectores y valores propios de la matriz A, y estos nos van a decir cuál es la estructura de este retrato de fase. Entonces tenemos la ecuación lambda b es igual a A por b, y para sistemas de 2 o 3 dimensiones es muy fácil calcular los valores y vectores propios, no voy a repasar cómo se hace. Y para sistemas de más dimensiones podemos usar el computador. ¿Ok? Entonces vamos a tener puntos de equilibrio inestables y puntos de equilibrio estables. Y el primer tipo de equilibrio que vamos a revisar son los llamados nodos. ¿Okay? Y tenemos un nodo en 2 dimensiones cuando los dos valores propios, en 2 dimensiones típicamente vamos a tener dos valores propios, ¿ya? Lambda 2 es menor a lambda 1 es menor a 0, es decir, ambos valores propios son reales y son negativos. En ese caso vamos a tener lo que se llama un nodo estable. Entonces el retrato de fase es en el plano x1, x2, en el espacio de estados. Vamos a tener dos vectores propios que ambos tienen valores propios negativos. Entonces un vector propio podría ser este, P1, y el otro podría ser algo de este estilo. No necesariamente son ortogonales, ¿ya? Tendríamos esta dirección, esto supuestamente es una recta, y esta dirección. ¿Okay? Entonces tenemos estas dos direcciones distintas, son subespacios invariantes que nos llevan hacia el equilibrio en cero. Entonces, ¿cómo se ve el resto de las trayectorias en este retrato de fase? Este es B2. Bueno, para eso tenemos que fijarnos en los valores propios. Dijimos que B2 tiene un valor propio que es más negativo. ¿Ok? Por lo tanto, el decrecimiento de las trayectorias, la evolución del sistema va a ser más rápida, es decir, va a haber atenuación exponencial con un exponente más grande en magnitud. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a llamar a B2 la dirección rápida. ¿Ok? Porque el crecimiento, acuérdense que la contribución de B2 va a ser como E a la lambda 2t. Si lambda es más negativo, significa que estamos cayendo a cero más rápido. Por lo tanto, vamos a decir que B2 es la dirección rápida y B1 es la dirección lenta. Por lo tanto, lejos del origen, las trayectorias van a ser paralelas a la dirección rápida. Y a medida que nos acercamos al origen, se van a curvar. ¿Okay? Lo mismo acá entonces, vamos a tener trayectorias de este tipo. Como encontramos que lambda 2 es el vector propio más negativo, sabemos que lejos del origen las trayectorias son paralelas a la dirección rápida. ¿Okay? Entonces todo apunta hacia el origen. Este es lo que se llama nodo estable. Y el nodo inestable es simplemente lo mismo con las flechas reversadas. Y podemos tener de nuevo una dirección lenta y una dirección rápida. Acá le voy a agregar doble flecha para indicar que esa es la dirección rápida. Entonces en este caso tenemos que lambda 2 es mayor a lambda 1
y ambos son positivos. Ambos valores propios son mayores a 0 y son reales. Entonces las trayectorias se van a ver lejos del origen, lejos del punto de equilibrio, van a ser paralelas a la dirección rápida, y cerca del origen van a ser paralelas a la dirección lenta. Pero ahora se escapan del origen. ¿Ok? Y lo mismo acá abajo. ¿Ok? Esos son los nodos. Este es nodo estable y nodo inestable. El siguiente punto de equilibrio es algo diferente, algo que no teníamos en una dimensión. Es el llamado punto silla. Y esto ocurre cuando tenemos un valor propio mayor a 0 y un valor propio menor a 0. Por lo tanto, vamos a tener dos direcciones que definen subespacios invariantes, pero una dirección es estable y la otra dirección es inestable. ¿Okay? Por lo tanto, no vamos a clasificar el punto silla como estable ni inestable, ya que ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Este es el x1, x2, el espacio de estado. Y vamos a tener una dirección, dije que lambda 1 es menor a 0, por lo tanto, si esta dirección es b1, nos va a llevar al equilibrio. Y una dirección, de nuevo, no tienen por qué ser ortogonales los vectores propios. Esta otra dirección, la cual nos repele el equilibrio, ¿okay? B2. Entonces las trayectorias se van a ver de esta forma. ¿Okay? ¿Y por qué se llama punto silla? Voy a intentar dibujar una silla de caballo, algo de esta forma. Y nos podemos imaginar que si soltamos una pelota sobre esta silla, ¿okay? Es estable en una dirección, pero inestable en la otra. Algo de esa forma. ¿Ya? Y estos puntos son muy importantes en fenómenos de transporte. ¿Ya? Imagínense que este campo vectorial son corrientes en el océano, por ejemplo. Y estos puntos van a definir direcciones donde basura o algo es transportado por el océano, ¿ya? Y luego es tomado por otra corriente y se va en otra dirección, ¿ya? También son muy importantes los puntos sillas en el diseño de misiones espaciales, donde la configuración del sistema solar tiene ubicaciones que son puntos sillas debido a la distribución del campo gravitacional, la interacción entre el campo gravitacional de los distintos planetas. Y, por ejemplo, si queremos llegar a estas ubicaciones, podemos lanzar un satélite que surfea el campo gravitacional, se cuelga de esta dirección estable que lo lleva a este punto de equilibrio, a esta ubicación, y luego, si queremos movernos, si queremos alejarnos de ahí, simplemente usamos una mínima cantidad de combustible para movernos, para perturbarnos en una de las direcciones inestables. Y nos colgamos de la dirección inestable y nos saca de ese lugar. ¿Ok? Entonces podemos aprovechar las direcciones inestables para movernos, para maniobrar. ¿Ya? Muy importante los puntos sillas. Luego tenemos los puntos espirales, o también llamados focos. Las espirales van a ocurrir cuando tenemos dos valores propios que son complejos conjugados. O sea, vamos a tener lambda de la forma A más menos y B, ¿ok? Lambda 1 y lambda 2 son valores propios conjugados. Y cuando esto ocurre, no vamos a ver las direcciones definidas en el retrato de fase, sino que
estos vectores propios asociados a un par complejo conjugado van a definir una acción global en todo el plano. ¿Okay? Si estuviésemos en más de 2 dimensiones, en un espacio tridimensional, el par de vectores propios asociados a estos valores propios van a definir, o sea, son 2 vectores que definen un plano, y ese plano va a ser un subespacio invariante, ¿ya? Donde las trayectorias sobre ese plano no se escapan de ese plano y se mueven de esta forma, en una espiral. ¿Okay? Entonces tenemos una espiral estable y también podemos tener una espiral inestable. ¿Ok? ¿De qué depende si la espiral es estable o inestable? Depende de la parte real del valor propio. ¿Ok? Entonces, espiral estable si A es menor a 0, si la parte real es negativa. Recuerden que las soluciones a esta ecuación diferencial la podemos escribir como una combinación lineal de los vectores propios multiplicado por e a la lambda t. Entonces tenemos una exponencial elevado a un número complejo, la parte imaginaria va a generar oscilaciones y la parte real genera crecimiento de la amplitud de estas oscilaciones o decrecimiento. En este caso tenemos oscilaciones, o sea, si vemos esto en el tiempo vamos a tener oscilaciones que van decreciendo exponencialmente en amplitud. Esto es como un oscilador amortiguado. Y el caso contrario es cuando la parte real es positiva y son oscilaciones cuya amplitud va a crecer exponencialmente. ¿Okay? Estos son los puntos de equilibrio básicos, son los puntos de equilibrio que son robustos a perturbaciones. ¿Okay? Si calculamos estos vectores propios para una matriz A que es una aproximación del sistema real, probablemente el sistema real se comporte de esta manera. ¿Ya? Ahora hay otros puntos de equilibrio que son más frágiles, que si nos encontramos con estos linealizando un sistema no lineal, es posible que el retrato de fase del sistema real sea un poco diferente. ¿Ya? Ahora vamos a ver estos puntos de equilibrio más frágiles, si se quiere. Son casos especiales. Y estos, en particular vamos al caso cuando los dos vectores propios son iguales. O sea, tenemos que lambda 1 es igual a lambda 2 es igual a un único lambda. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un único valor propio? Bueno, hay dos opciones. Uno, podemos tener lo que se llama un nodo estrella. ¿Ya? Donde podemos tener un único valor propio, pero todo el plano son vectores propios. ¿Ya? Y esto ocurre cuando es básicamente un nodo, pero ambos valores propios son iguales. Entonces, todas las direcciones definen subespacios invariantes. ¿Okay? Decrecen hacia el origen a la misma tasa, por lo tanto, no hay curvatura. ¿Ya? Y lo mismo, pero en la versión inestable, es un nodo estrella, pero ahora las flechas van hacia afuera. ¿Okay? Y existe esta simetría porque los valores propios son iguales. Entonces todo el espacio, a ver, acá voy a escribir, todo R2 son vectores propios. ¿Ok? Y el segundo caso es que tenemos dos valores propios iguales, pero un solo vector propio.
Y en ese caso obtenemos lo que se llama un nodo degenerado. El retrato de fase se ve de esta forma. Entonces, en el espacio de estado tenemos solo un vector propio, por lo tanto hay una dirección invariante. Y lo que ocurre con las otras trayectorias es que intentan hacer una espiral, pero no alcanzan. ¿Ok? Y lo mismo en este. Este es uno degenerado. Si pueden pensar en esta estructura como algo entre el nodo y la espiral. ¿Ok? Es justo en el límite entre un nodo y una espiral. ¿Ya? Las trayectorias quieren dar la vuelta, pero no lo logran. Y también existe en su versión inestable. ¿Ok? Tenemos un subespacio invariante y tenemos trayectorias de esta forma. ¿Ok? Entonces, estos casos son casos frágiles, ¿ya? Donde si nos encontramos con un retrato de fase de esta forma, con un sistema que aproxima a un sistema real, es posible que en realidad este nodo estrella quizás sea un nodo de esta forma. ¿Ok? No van a cambiar las características de estabilidad, pero sí va a cambiar la curvatura de las trayectorias, por ejemplo. ¿Ok? Quizás este nodo degenerado en realidad en el sistema real es una espiral o es un nodo. Y ahí para saber la estructura del sistema real vamos a tener que incorporar términos no lineales. ¿Ya? Recuerden que esto es todo para sistemas lineales. ¿Okay? Y aún faltan más casos especiales, que son los llamados equilibrios no hiperbólicos, que en realidad todo el resto se conoce como equilibrios hiperbólicos. ¿Okay? Entonces un equilibrio es no hiperbólico. El nombre es bastante malo porque no hay una hipérbola en ninguna parte, pero por alguna razón se llaman puntos hiperbólicos y puntos de equilibrio no hiperbólicos, los que voy a escribir a continuación. Entonces un punto es no hiperbólico cuando tenemos que la parte real de alguno de los valores propios es 0. Si se encuentran con un valor propio que tiene parte real 0, tienen que tener cuidado porque con estos puntos no hiperbólicos, si estamos aproximando un sistema que es no lineal y nos encontramos con estos retratos de fase, la estabilidad de este análisis puede estar mal. Ok, el primer punto no hiperbólico son los centros. Y nos vamos a encontrar repetidamente con centros. Los centros ocurren cuando tenemos valores propios puramente imaginarios. Son de la forma más menos i omega. Y el retrato de fase se ve de esta forma. Tenemos el punto de equilibrio y todas las trayectorias forman órbitas cerradas, concéntricas. ¿Okay? Y todas rotan en el mismo sentido. ¿Okay? Esto es un centro y muy frecuentemente nos vamos a encontrar con este punto de equilibrio en osciladores mecánicos. ¿Okay? En la linealización del péndulo nos vamos a encontrar con un centro.
¿ya? Pero hay que tener cuidado porque una pequeña perturbación en la estructura de esta ecuación va a hacer que en lugar de un centro tengamos una espiral estable o una espiral inestable, ¿ya? Por lo tanto, si nos encontramos con un centro, no tenemos asegurada, este análisis no nos asegura la estabilidad del sistema. ¿Ya? Y los otros puntos son los llamados equilibrios no aislados. ¿Ok? Y esto puede ocurrir cuando tenemos un retrato de fase de esta forma. El punto de equilibrio. Pero puede ocurrir que tenemos una línea de puntos de equilibrio. Todos los puntos sobre esta línea son puntos de equilibrio. Por lo tanto, vamos a tener trayectorias que son de esta forma. Y el último caso es más fome aún. Este primer caso era cuando tenemos un solo valor propio, que es uno que es 0 y el otro que es distinto de 0. ¿Ok? Y el último caso, el más fome, es cuando ambos puntos de equilibrio, lambda 1 y lambda 2, son 0. En este caso, todo el espacio son puntos de equilibrio. ¿Ya? Nada se mueve. Si yo perturbo el sistema, se queda donde sea que lo perturbe, se va a quedar quieto porque todo el espacio son puntos de equilibrio. Pero recuerden que estos son los puntos de equilibrio no hiperbólicos, tal que una perturbación puede cambiar el resultado de la estabilidad. ¿Ya? Estos son puntos de equilibrio frágiles, tal que una perturbación puede cambiar el retrato de fase, pero no la estabilidad. Y estos son los tres tipos de puntos de equilibrio robustos, ¿ya? Con sus distintas estabilidades. Ok, ahora sí vamos a ver ejemplos concretos. Gracias.